Hidroeléctrica de Trubia y Ercoa presentan pequeñinos documentales de la historia de Asturias. Capítulo 1. El dinosaurio. Hace 100 millones de años Asturias era un lugar sin futuro, deshabitado y verde como un moco de mamut. Entonces llegaron los dinosaurios. Vinieron a pasar el verano, pero se quedaron porque Asturias era un paraíso natural donde el menú del día era barato, hacía sol y las expectativas de futuro eran increíbles. ¡Vamos, Asturias! ¡Vamos! ¡Yo me pido dirigir un museo! Pero se extinguieron. El primer gran dinosaurio asturiano era el Mastodonticus fartucae. Ahí lo vemos, en la playa de Colunga. Él no lo sabe, pero va a pasar a la historia gracias a una pisada, al igual que celebridades como el astronauta Neil Armstrong y el búlgaro Stoichkov. Ahí va, un gran paso para el dinosaurio y una mierda de paso para la humanidad. El dinosaurio acaba de dejar su huella en el suelo, que formará una roca que a su vez se convertirá en un fósil que formará otra roca conocida como el Museo del Jurásico de Colunga. A eso llamamos el proceso evolutivo. Todo el mundo se pregunta cómo era una familia de clase media en el Jurásico. Una muestra. ¿Sabes cómo se come en 100 humanos sin que te suba el colesterol? Apartando primero los huevos. ¿Entendiste, Lu? Pero con los años se fueron haciendo más gordos y tristes. Fíjense en ese ejemplar y su cara de fartón. Así que inventaron los deportes para mantenerse ocupados, por ejemplo, la pesca. Aquí tenemos a un dinosaurio del Cretácico tardío pescando el campanu de la temporada. A pesar de los esfuerzos, se terminaron extinguiendo antes que el resto de dinosaurios. La culpa fue del meteorito, salvo en Asturias, que se deshabitó mucho antes debido a la reconversión de los pantanos en ciénagas, lo que mandó a la muerte por aburrimiento a cientos de miles de dinosaurios. Una pena, porque eran buenos paisanos estos animales. En próximas entregas veremos cómo el hombre llegó a Asturias y cuando llegó tuvo que dar la vuelta por la mujer.